En 1535, bajo el sol de verano y la mirada del conquistador español Francisco Pizarro, se fundó en una apacible comarca la ciudad de los Reyes, luego Lima. ¿Por qué aquí? ¿Qué simbolizaba este acto para España y para el Imperio Inca? Pues hoy desentrañaremos la historia detrás de la fundación de la que fue capital del virreinato más importante de Sudamérica. Soy Miguel Fullita y sean bienvenidos, como todos los lunes del milenio, a Batiburrillo, la aventura del conocimiento. Lima, fundada como la ciudad de los reyes, es un verdadero crisol de historia, cultura y tradiciones que ha marcado no solo al Perú, sino a esta parte del continente. Fundada, como ya hemos dicho, en 1535 por Francisco Pizarro, esta ciudad rápidamente se consolidó como el centro neurálgico del Virreinato del Perú, territorio que abarcaba, imagínense, casi toda Sudamérica en ese entonces. Su ubicación estratégica entre la costa del Pacífico y los Andes no solo la hizo un punto de intercambio comercial clave, sino también un centro de influencia política religiosa, donde se establecieron importantes instituciones coloniales. A lo largo de los siglos, la ciudad fue testigo de momentos clave en la historia del continente, desde el encuentro cruento de dos mundos, la conquista del territorio, la consolidación del Estado colonial, la lucha por la independencia hasta nuestros días, el mestizaje cultural que dio origen a una identidad única, fusionando las tradiciones indígenas, africanas y europeas. Esta amalgama de culturas se refleja en su arquitectura colonial, por ejemplo, en su exquisita gastronomía y en sus músicas y danzas, que hacen de Lima una ciudad vibrante y única. En cada calle, en cada rincón de la ciudad se respira la historia de un lugar que ha sabido reinventarse mientras preserva su legado cultural. La fundación de Lima no solo significó la creación de una ciudad, sino el inicio de una era de transformación que ha dejado huellas profundas en la identidad del Perú y de toda Hispanoamérica. En estos días, Lima sigue siendo un referente de historia, arte y cultura, y su importancia continúa creciendo a medida que el mundo redescubre las riquezas de esta ciudad histórica. Pero pongámonos en contexto, ¿le parece? Pues el descubrimiento de América en 1492 por Cristóbal Colón no solo marcó el inicio de una nueva era de exploración para los europeos, sino que también abrió un capítulo decisivo en la historia del mundo. Colón, al llegar a las islas del Caribe, creyó haber encontrado una nueva ruta hacia el Asia, pero en realidad había llegado a un continente desconocido para Europa. Este descubrimiento desató una serie de expediciones impulsadas por la curiosidad, la búsqueda de riquezas y la expansión territorial, principalmente por parte de España y Portugal. Tras el descubrimiento, los europeos comenzaron a explorar lo que se devino a denominar genéricamente las Indias. Y es así que en la primera década del siglo XVI, las expediciones españolas se adentraron en el continente buscando nuevas tierras, riquezas y recursos. El explorador Vasco Núñez de Balboa cruzó el istmo de Panamá en 1513 y avistó el Océano Pacífico, llamado en ese entonces Mar del Sur, mientras que Hernán Cortés en 1519 emprendió la conquista del Imperio Mexica en lo que es actualmente México. Estos primeros viajes pusieron en evidencia la enorme riqueza que escondía América, especialmente en riquezas materiales, lo que incentivó aún más las expediciones hacia el interior del continente. Por su parte, Sudamérica, salvo una breve exploración del litoral de la actual Venezuela por la expedición colombina de 1498, era tierra totalmente desconocida para los europeos.
Y es así que la verdadera conquista del subcontinente comenzó cuando los conquistadores españoles, bajo el liderazgo de Francisco Pizarro, llegaron a tierras del Imperio de los Incas, en el actual Perú. A partir de 1532, Pizarro y su pequeño ejército de hombres, junto a sus circunstanciales aliados indígenas, enemigos acérrimos de los incas, enfrentaron y derrotaron a un imperio vasto, sofisticado y poderoso, que se extendía a lo largo de la cordillera de los Andes. Y es así que la caída del imperio inca, en gran parte debido a factores como las divisiones internas. No olvidemos que estábamos en plena guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, las enfermedades traídas por los europeos, la superioridad militar de los conquistadores y sobre todo la sed de venganza de los pueblos sojuzgados por los incas, marcó un hito en la historia de América. En el caso de los incas, el imperio se desmoronó rápidamente después de la captura y ejecución del emperador Atahualpa, lo que permitió a los españoles y a sus aliados tomar el control de los Andes y de las rutas hacia el corazón de Sudamérica. La colonización posterior estableció un nuevo orden económico, social y político en el continente, marcado por la exploración de los recursos naturales, la imposición de la religión católica y la creación de estructuras coloniales, nunca antes vistas en el continente. Sin embargo, el impacto de la llegada de los europeos a América no solo fue devastador para las civilizaciones indígenas, que duda cabe, sino que también dio inicio a una época de mestizaje cultural, intercambio de conocimientos y recursos que definiría la historia de los siglos, una América mestiza. Y ahora ustedes me preguntarán, ¿y qué de Lima? Pues habría que decir que antes de la llegada de los españoles, la región de lo que hoy es Lima fue habitada por diversas civilizaciones prehispánicas, entre las que destacan los Lima y los Ixpa, dos culturas que dejaron una huella significativa en la historia de la región. Los Lima fueron una de las primeras civilizaciones en habitar el área. Se establecieron en la costa central del Perú alrededor del siglo I después de Cristo y desarrollaron una notable cultura que perduró hasta el siglo VII. Los Lima fueron conocidos por sus avances en arquitectura, especialmente por la construcción de templos y huacas, que eran pirámides escalonadas, como la huaca Pujillana, que aún se conserva en la actualidad en la ciudad de Lima. Su economía estaba basada principalmente en la pesca, la agricultura y el comercio. Además, su sociedad era jerárquica, con una élite religiosa y administrativa que gobernaba sobre las comunidades locales. Los Ixma, por su parte, fueron una cultura que se desarrolló alrededor del siglo IX de la era cristiana, en la región central de la costa peruana, y su influencia se extendió sobre todo en el Valle de Lima. Era una civilización que continuó el legado de los Lima, pero con una estructura social más compleja y elaborada. Durante su apogeo, los Ixma lograron consolidarse como un grupo con un fuerte poder regional, construyendo también huacas, centros ceremoniales y asentamientos fortificados. La presencia de estas civilizaciones prehispánicas en Lima antes de la llegada de los conquistadores españoles no solo fue crucial para la historia de la región, sino que sentó también las bases para el desarrollo urbano y cultural de lo que más tarde sería la ciudad de los Reyes y pues ciudad de Lima. De hecho, muchos de los lugares históricos de Lima, prehispánicos, siguen siendo testimonio de la riqueza cultural y el legado de los Lima y los Ixma en la zona. Estas culturas fueron avasalladas por el influjo inca, y en ese estado de cosas se dio la llegada de los españoles. Con la caída de los grandes imperios prehispánicos, los conquistadores europeos comenzaron a explorar y a colonizar vastas regiones del continente. En este contexto, el Imperio Español no solo buscaba riquezas, sino también consolidar su dominio político y administrativo
en territorios lejanos, lo que les llevó a buscar un centro estratégico que sirviera de base para la gobernación que suplantaría al Estado Inca. La búsqueda de una ciudad que sea el centro de la gobernación no solo respondía al interés de establecer una capital para el gobierno del territorio, sino también a la imperiosa necesidad de consolidar el poder español en la región y mantener el control sobre las diversas culturas y civilizaciones que habían sido conquistadas. Descartada la posibilidad de Jauja en la Sierra Central como capital de la futura gobernación, se buscó entonces un lugar idóneo más cerca del litoral. La elección del valle del río Rímac como el lugar para fundar la ciudad capital en 1535 no fue una decisión aleatoria, sino que respondió a varios factores geográficos y estratégicos que hicieron de este sitio un lugar ideal para los intereses de los conquistadores españoles. Uno de los factores más determinantes fue la cercanía al Océano Pacífico. En efecto, la ubicación costera permitía un fácil acceso al mar, lo que facilitaba el comercio con otras partes del mundo, especialmente con España y otras colonias. Además, el puerto natural de las cercanías facilitaba el desembarco de suministros, la llegada de nuevos colonos y la exportación de metales preciosos que se extraían de los Andes. El Valle del Rímac ofrecía gran abundancia de recursos naturales. Su clima templado y la fertilidad de sus tierras permitían el cultivo de alimentos esenciales para la supervivencia de los colonos, como maíz, frijoles, yuca y otros productos agrícolas. Además, la cercanía a los Andes con sus ricas minas de oro y plata ofrecía a los colonizadores una fuente potencial de riqueza que facilitaba la consolidación del poder de la corona española en la región. Además, el valle estaba protegido por montañas y cerros que ofrecían una barrera natural frente a posibles ataques de las culturas locales o de otros pueblos indígenas. Esta ventaja estratégica de defensas naturales permitió que la ciudad se consolidara como un centro seguro para los colonos y las autoridades españolas. La ubicación de la villa en una planicie rodeada de montañas también facilitaba el control de las rutas hacia el interior de los Andes. En resumen, la elección del Valle de Rímac como un lugar para fundar una nueva ciudad capital de la gobernación española en el que fuera el imperio de los Incas fue una combinación de factores geográficos y estratégicos que ofrecían ventajas económicas, defensivas y administrativas. Pues bien, el 18 de enero de 1535 es la fecha oficial de la fundación de la ciudad. Francisco Pizarro, el principal líder de la expedición, fue el protagonista principal del evento. Con su autoridad como gobernador y capitán general de las tierras conquistadas, Pizarro representó la figura central de la ceremonia. Fue él quien tomó el rol de fundador al nombrar y establecer oficialmente la nueva ciudad. Como parte del acto fundacional, se llevaron a cabo varias ceremonias y formalidades. Una de las más importantes fue el juramento de los fundadores, en el que Pizarro y los presentes juraron lealtad a la corona española y a la nueva ciudad que estaban siendo establecida. Asimismo, se colocó la primera piedra, una tradición en la fundación de ciudades hispanas. Esta tradición significaba el inicio material de la construcción de la ciudad. Este gesto representaba el establecimiento del orden y la autoridad en el nuevo territorio, así como el inicio de la edificación de una ciudad que crecería rápidamente en importancia. Luego se repartieron solares para los fundadores para que estos se asienten en la villa en calidad de moradores. La ciudad fue oficialmente denominada Ciudad de los Reyes, un nombre que tiene su origen en la festividad cristiana de los Reyes Magos, que se celebra
hasta ahora, el 6 de enero, ¿no? Un poco antes de la fundación de la ciudad. La elección de este nombre reflejaba, entre otras cosas, la devoción católica de los colonizadores españoles y su deseo de asociar la nueva ciudad con un evento religioso significativo. Al nombrar a la ciudad Ciudad de los Reyes, Pizarro y los colonos vinculaban el nacimiento de la ciudad con una festividad cristiana importante, simbolizando la bendición divina sobre el nuevo asentamiento. Además, el nombre también reflejaba una intención de los conquistadores de destacar la relación entre la monarquía española y la nueva ciudad. Ciudad de los Reyes hacía referencia a los tres reyes magos, pero también evocaba el poder de los monarcas españoles, quienes otorgaban la autoridad para la colonización de estos territorios. Así, el nombre no solo tenía un sentido religioso, sino también político, representando la soberanía de la corona española sobre el nuevo territorio. Con el paso de los siglos, la ciudad fue conocida principalmente como Lima, pero el título de Ciudad de los Reyes permanece en la historia como recordatorio del contexto religioso y monárquico que marcó su fundación. Y ahora bien, el nombre Lima tiene un origen fascinante que se remonta a la época prehispánica y está estrechamente relacionado con el río que atraviesa la ciudad. Y es así que existen varias teorías sobre el origen del nombre, pero la más aceptada se basa en la lingüística y la historia local. Tendríamos que decir que Lima proviene de la palabra quechua Limac. Esta palabra es una variación fonética de Rimac, que significa el que habla o aquel que tiene la capacidad de hablar. Y este cambio fonético se debe a una característica propia del dialecto quechua hablado en la costa centro-sureña peruana, donde el fonema R era sustituido por L. El nombre Limac o Rimac no se refería originalmente a la ciudad, sino al río que la atraviesa, conocido como río Rímac. Y este río era llamado el río Hablador debido al sonido que producía al arrastrar piedras en su cauce, similar a un balbuceo. Y es así que el valle y el río eran conocidos como Rímac y Limac. Y cuando llegaron los españoles, pronunciaban el nombre como Valle de Lima. Y aunque Francisco Pizarro fundó la ciudad como Ciudad de los Reyes, el nombre Lima prevaleció con el tiempo. Más allá de la anécdota, la Ciudad de los Reyes o Lima se convirtió en el territorio más importante del Imperio Español en América del Sur. Lima conserva un legado histórico que la posiciona como uno de los tesoros culturales más importantes de Hispanoamérica. Su riqueza arquitectónica, su rol como capital del Perú y su vibrante identidad cultural son el reflejo de siglos de historia, mestizaje y transformación. El legado arquitectónico de Lima está profundamente vinculado a su historia colonial. En su centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año de 1988, destacan monumentos como la Plaza Mayor, epicentro de la vida política y social desde el siglo XVI, rodeada de importantes edificaciones como la Catedral de Lima, el Palacio de Gobierno y el Palacio Municipal. Además, las ruinas prehispánicas como Huacapurriana o Guayamarca coexisten con las construcciones coloniales, evidenciando la continuidad de la historia en sus calles. Sus iglesias, conventos y casonas coloniales, como el convento de San Francisco con sus famosas catacumbas, son testigos de la importancia religiosa de Lima durante el virreinato. Estos edificios combinan estilos barroco, renacentista y neoclásico, reflejando la influencia europea adaptada al contexto local. Hoy en día, Lima no solo es la capital política y económica del Perú, sino también un destino turístico de primer orden.
Es el punto de partida para explorar la diversidad del país, al tiempo que ofrece su propia riqueza histórica, cultural y gastronómica. La ciudad sigue siendo un puente entre el pasado y el presente, manteniendo viva su herencia como la ciudad de los reyes, mientras se proyecta como un centro cosmopolita y dinámico, donde el turismo y la cultura son parte esencial de su identidad. Así las cosas. Eso es todo por hoy, amigos. Si fue de vuestro agrado, regáleme un me gusta, comente y comparte. Muchas gracias. Síganos a través de las redes sociales y les invito a que se suscriban a este canal. Y con ustedes será hasta la próxima semana en una nueva edición de Bato. Nos vemos. Chao.